Hola. Vamos a cerrar entonces la segunda parte de circuitos básicos del tema de amplificadores operacionales con este video. Vamos a recordar que en una primera instancia nosotros habíamos desarrollado estos tres primeros circuitos básicos, ¿no? El amplificador inversor, el amplificador sumador inversor y el amplificador no inversor. En este video se van a considerar los tres últimos circuitos básicos: el amplificador diferencial, el seguidor de voltaje y el comparador. Entonces vamos a ir directamente a la diapositiva que nos interesa, que es esta, ¿no? Entonces tenemos este circuito que es el amplificador diferencial o amplificador de diferencia. Entonces vamos a analizarlo para encontrar la relación que existe entre el voltaje de salida B sub 0 y estos dos voltajes de entrada, B1 y B2. Un comentario. Cuando uno dibuja el esquema circuital de esta manera, aquí se sobreentiende que hay una fuente de alimentación de valor B sub 2, ¿okay?, que está conectada aquí al nodo de referencia, ¿no?, al nodo de tierra. O sea que estos dos nodos están conectados, ¿no?, entre sí, el de la resistencia 4 con el de la fuente de alimentación. Y algo similar está ocurriendo aquí con la fuente de alimentación 1. Entonces, para no complicar el dibujo, una práctica usual en los circuitos operacionales es indicar esas fuentes de esa manera, ¿no?, escribiendo B1 y B2. Entonces, como tenemos al menos dos fuentes de alimentación, podemos emplear la técnica de superposición para resolver este circuito, ¿no?, para hacer el análisis. Entonces, anulamos una, mantenemos la otra activa y luego repetimos para la situación contraria, ¿no? Entonces, recuérdense que cuando eso ocurre, hay que calcular el voltaje de salida por etapas, ¿no? Entonces, en una primera instancia, cuando anulamos, por ejemplo, B2 y mantenemos activa B1, el voltaje de salida va a ser B sub 0,1. Luego, encendemos B2, pero apagamos B1 y nos va a dar que el voltaje de salida es la otra parte, ¿no?, que nos está faltando, va a ser B sub 0,2. Cuando sumamos ambas contribuciones, nos da el valor del voltaje de salida global, ¿no?, el total. Entonces, esa es la técnica de superposición y es la que vamos a adoptar para analizar este circuito. Ok, entonces anulamos B sub 2. Si se anula B sub 2, este nodo está a tierra. Eso quiere decir que el voltaje aquí, que está ingresando por el terminal no inversor del operacional, bueno, va a ser 0. Y si este terminal es 0, ese voltaje ahí, es como si esto estuviera a tierra. Y si él está a tierra, el resto del circuito corresponde a un amplificador inversor, que nosotros sabemos cuál es la relación entrada-salida. Entonces, B sub 0,1 va a ser el negativo del valor de esta resistencia R2 entre esta que está acá, R1, por el voltaje de la fuente de alimentación que se está considerando en este análisis parcial, ¿no? Entonces ya tenemos esta primera ecuación. Vamos a obtener la segunda. Situación B. Entonces ahora apagamos B1. O sea que este es el que va a estar conectado a tierra, ¿no?, porque B1 es 0. El que está presente es B sub 2. Está activo. Entonces, esto va a producir el voltaje B sub 2, que es el que queremos calcular. Entonces, analizando el circuito, vemos que el voltaje en el terminal no inversor ahora lo podemos calcular utilizando la regla del divisor de voltaje. El voltaje que está cayendo, que se está viendo reflejado en esta resistencia 4, va a ser esa resistencia entre la suma por el voltaje B2, que es el que estamos dividiendo. Y ahora, si nos damos cuenta, tenemos un circuito amplificador no inversor. Fíjense, déjenme borrar todo e ir a la diapositiva
anterior, que es esta, ¿okay? Que es la del amplificador no inversor. El amplificador no inversor, aquí la salida, B sub 0, es igual a ¿quién? A 1 más R2 entre R1, 1 más R2 entre R1, por el voltaje B sub I. Entonces, en nuestro caso, el voltaje B sub I, ¿quién va a ser? El voltaje que tenemos aquí en el terminal no inversor. Entonces, vamos a regresar a nuestra diapositiva, donde fíjense que tenemos entonces, cuando B2 es 0, aquí nos está apareciendo el voltaje B+, y el circuito entonces está conectado en la modalidad de amplificador no inversor. Entonces, el voltaje B sub 0,2 para este caso, porque tenemos este a tierra, va a ser 1 más R2 entre R1 por el voltaje en el terminal no inversor, que es igual por el divisor de voltaje a esta expresión que tenemos acá. Entonces ya calculamos el voltaje debido a la fuente de alimentación 1 y el voltaje debido a la fuente de alimentación 2. El voltaje B sub 0, el B sub 0, va a ser la suma de estos dos. ¿Okay? Entonces aquí lo tenemos de nuevo, B01, B02, el voltaje B sub 0 es la suma. Y cuando escribimos la suma, bueno, tenemos esta expresión que está acá. Entonces ahora viene cómo se obtiene esta configuración de amplificador de diferencia, amplificador diferencial. Eso lo obtenemos efectuando esta selección de valores de resistencia. Fíjense que si R3 es igual a R1, acá, este es R1, y R4 es igual a R2, entonces aquí en el denominador también vamos a tener R1 más R2. Y este que está acá, R4, lo estamos escogiendo, seleccionando como R2. Entonces, este R1, déjeme cambiar de color, este R1 más R2 se va a cancelar con este factor R1 más R2 del denominador, y al final tenemos R2 entre R1. En ambos términos podemos extraer factor común y hacemos B2 menos B1. Entonces, esta sería la relación entrada-salida, y fíjense entonces que se está amplificando, si R2 es mayor que R1, la diferencia de los voltajes de alimentación. ¿Okay? Entonces, por eso que este circuito básico se conoce como amplificador de diferencia. Ok, vamos con el siguiente circuito básico, que es el que se denomina seguidor de voltaje. Entonces, aquí la relación entrada-salida es simplemente B0 es igual a BI. Y eso es muy fácil de notar, porque recuérdense que por la condición de cortocircuito virtual o de tierra virtual, B más es igual a B menos, pero aquí B más es BI. ¿Okay? Aquí B más es igual a BI. Y aquí tenemos entonces que B0 es igual a B menos, pero como B menos es igual a B más, entonces B0 resulta entonces idéntico al voltaje de entrada. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es lo que hace este circuito? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, este circuito se va a emplear para separar circuitos que uno quiere interconectar. Y eso es así porque el operacional tiene una alta impedancia de entrada. Y precisamente esa alta impedancia de entrada o alta resistencia, alta oposición al flujo de corriente es lo que hace que estas corrientes que están entrando al operacional sean tan pequeñas que en la situación ideal nosotros decimos que son 0. Y eso facilita enormemente el análisis. Entonces, el seguidor de voltaje, cuando veamos el tema de aplicaciones, vamos a considerar este problema, ¿no? De que cuando queremos interconectar circuitos, que es lo que se llama la reducción del efecto de carga. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplito donde aparece un amplificador operacional conectado como seguidor de voltaje. Y nos piden que determinemos la relación esta de amplificación B0, ¿okay? El voltaje de salida, entre B sub I, este voltaje de alimentación de entrada. Entonces, aquí simplemente B0 va a ser igual al voltaje este,
¿Okay? B0 es igual al voltaje en el terminal negativo, pero por la condición de cortocircuito virtual, B menos es igual a B más, pero B más lo podemos calcular por el divisor de voltaje, que es R2 entre R1 más R2 por el voltaje de entrada. O sea que tenemos la relación que nos piden. Cuando pasamos dividiendo el P sub I, nos queda que esta relación entre la salida y la entrada es R2 entre R1 más R2. Entonces nosotros podemos ahora con un seguidor de voltaje conseguir un factor de amplificación de reducción, ¿ok? De atenuación. Vamos con el último circuito básico, que es el comparador. Entonces, los 5 circuitos básicos previos que habíamos considerado estaban operando en la modalidad de feedback, ¿okay? De realimentación, de lazo cerrado. El comparador opera a lazo abierto. Entonces, el comparador determina si una señal de entrada está por encima o por debajo de una señal de referencia y lo muestra a la salida. Entonces, fíjense que aquí él no está, información de la salida, el terminal de salida, no se está conectando hacia la entrada, ni por el terminal positivo ni por el terminal negativo. Es por eso que decimos que está lazo abierto. Entonces aquí tenemos un voltaje de alimentación B sub I y aquí lo vamos a analizar este circuito utilizando la relación entrada-salida. El factor de amplificación a lazo abierto, ¿okay? Esta ganancia A o L, multiplicada por el voltaje diferencial, ¿no? B más menos B menos. Aquí B más es directamente B sub I y B menos está a tierra, por lo tanto es 0. Entonces la relación entrada-salida es simplemente que B0 es el factor de amplificación por el voltaje B sub I. Ok, entonces tenemos esta relación. Si nos ponemos a analizarla, nosotros recordamos que A o L, esta ganancia a lazo abierto, es un número muy grande, ¿no? Es un número enorme. Eso es lo que nos permite en la situación ideal decir que es infinito. Por lo tanto, este producto, ¿okay? El producto de la ganancia a lazo abierto por el voltaje de entrada, está fuera del límite de la operacional. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a estar en la condición de saturación. Entonces, vamos a recordar eso, ¿okay? Lo vimos en el video de características generales del operacional. Vamos a recordarlo. Teníamos esta relación entrada-salida, ¿no? Entonces, había una zona lineal y cuando el voltaje de entrada aquí, el voltaje de este diferencial, estaba dentro de este umbral, dentro de este intervalo, el operacional trabajaba en su zona lineal. Utilizaba la relación esta entrada-salida, donde el voltaje diferencial de entrada se multiplicaba por la ganancia a lazo abierto y eso nos daba el voltaje de salida. Pero eso era cierto dentro de cierto umbral. Una vez que salíamos de ese umbral, el operacional se saturaba. Nos entregaba lo que eran sus voltajes de alimentación para operar, ¿no? El VCC positivo o el VCC negativo. Entonces, el comparador va a funcionar en el modo de saturación. ¿Por qué? Porque este producto de AOL por BI es un número tan grande que él sale de esta zona del umbral de linealidad. Entonces, cuando B sub I, ¿ok? Que en este caso B sub I, recuérdense que es esta diferencia, ¿no? B más menos B menos, para el circuito que nosotros estamos analizando. Es positivo, entonces saturamos por el lado de BCC y cuando este producto es negativo, ¿ok? Nosotros saturamos por el lado de menos BCC. Entonces, si BCC es 12, bueno, aquí tendremos 12 o menos 12 a la salida, dependiendo de si el voltaje de entrada es positivo o negativo. Nosotros aquí podemos cambiar la referencia, ¿okay? que no sea 0. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Colocando entonces aquí un voltaje de referencia. Entonces, en lugar de colocar B menos a tierra, puede emplearse un voltaje de referencia. ¿Okay? Vamos a llamarlo Bref, ¿no? Voltaje de referencia. Entonces, si hacemos el mismo análisis que antes, ahora la ecuación va a ser el factor de amplificación a lazo abierto, y aquí tenemos el voltaje diferencial, B más menos B menos. B más es BI y B menos es el voltaje de referencia. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes resolverían esta desigualdad
BI menos BREF. Tenemos que ver cuándo es mayor que 0 y cuándo es menor que 0. ¿Ok? Entonces, esta diferencia es mayor que 0 cuando B sub I es mayor que el voltaje de referencia y es menor que 0 cuando B sub I es menor que el voltaje de referencia. Entonces, ahora la saturación se da en estos intervalos. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de fijar definitivamente este concepto, este circuito básico, el comparador, a través de un ejemplo sencillo. Entonces, aquí nos piden que grafiquemos el voltaje a la salida, aquí B sub 0, si el voltaje de entrada es esta función sinusoidal, 4 veces el seno de 2pi por 100 t, y el voltaje de alimentación del amplificador operacional, el VCC, es 10 voltios, ¿no? Entonces aquí tenemos más 10 y por aquí menos 10. Entonces, si aplicamos la fórmula anterior, ¿okay? El voltaje aquí de referencia, el Vref, en el voltaje negativo, va a ser 2 voltios, ¿no? Porque aquí tenemos un divisor de voltaje. Entonces, el voltaje en esta resistencia de 2 kiloohmios es 2 entre 8 más 2, que es 10, ¿ok? Entonces, 2 décimos de 10 voltios. Eso da 2 voltios. Entonces, ese va a ser nuestro voltaje de referencia. Entonces, B sub 0 va a ser 10 cuando B sub I es mayor que 2. Este B sub I es mayor que 2. Y va a ser menos 10 cuando B sub I es menor que 2. Pero ahora lo interesante es que B sub I está cambiando. ¿Okay? Está variando. Porque es una señal sinusoidal. ¿Okay? Entonces, si este es el eje aquí de tiempo, esto va a estar entre 4 y menos 4, ¿no? Porque esa es la amplitud. Esto arranca de aquí de 0, ¿no? Porque es una señal sinusoidal. Entonces, cuando B sub I está por encima de 2, el voltaje a la salida será 10, y cuando B sub I está por debajo de 2, el resultado será que B sub 0 es menos 10. Entonces, vamos a considerar eso en una siguiente diapositiva donde las gráficas no las hago aquí, como dice ahora a mano, sino se graficaron correctamente, ¿no? Entonces, el resultado sería esto. Aquí tenemos, fíjense, B sub I, la señal sinusoidal en azul, que es la entrada, y B sub 0t, la salida, en verde. Entonces, vamos a analizar lo que tenemos acá. El voltaje de referencia es 2, y vamos a recordar la ecuación a la que habíamos llegado. Cuando B sub I es mayor que 2, que el voltaje de referencia, el operacional satura en 10. Y cuando el voltaje de entrada es menor que 2 voltajes de referencia, el operacional satura en menos 10. Entonces, en esta parte, fíjense, en este pedazo, B sub I es mayor que 2 en todos estos pedazos. ¿Okay? Aquí B sub I es mayor que 2, aquí B sub I es mayor que 2, aquí B sub I es mayor que 2. Por eso es que el operacional está saturando en 10. Por otra parte, acá, todo esto, y en este pedacito acá, en todo esto, y en toda esta parte, B sub I está por debajo del voltaje de referencia. Es por eso que la salida del operacional nos muestra que le está saturando en menos 10. ¿Okay? Entonces, esto es una aplicación interesante porque nos puede indicar cuando el operacional supera un umbral. Entonces, por ejemplo, esto pudiera ser un circuito que nos indica, nos da una advertencia cuando, por ejemplo, se supera un valor de temperatura. ¿Okay? Entonces, este valor de 2 voltios estaría vinculado a un valor de temperatura. Entonces, cuando se supera ese umbral, entonces nos detecta esa condición, ¿no? Bueno, con esto cerramos el tema de circuitos básicos de amplificadores operacionales. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.